Hoy tenemos un tema muy interesante sobre la carne de res, uno de los alimentos básicos en la dieta de muchas personas. Vamos a explorar sus características, cómo se puede ver afectada, el entorno natural de los animales y las prácticas pecuarias que nos garantizan su calidad. Nos acompaña el médico veterinario zootecnista Fernanda Lemus Gómez. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Este es un tema muy importante, tanto para los consumidores como para quienes están encargados del negocio de la ganadería. Empecemos con algo que podría sonar técnico, pero es muy importante: las características organolépticas de la carne de res. ¿Podrías explicarnos qué significa esto y por qué es relevante? Claro, las características organolépticas de la carne de res de este alimento son aquellas que percibimos a través de nuestros sentidos. Es el caso de el olor, el sabor y la textura. Estas características son claves porque afectan la percepción y captación del producto, que es la carne de res. Un buen corte de carne debe tener un color rojizo y brillante, lo cual indica la frescura. Si la carne es demasiado oscura o tiene tonos marrones, nos indica que ha empezado a oxidarse y ha afectado su calidad. Y en cuanto al olor y a la textura, ¿qué indican estas características? El olor debe ser suave y fresco, claro, sin aromas fuertes. Cualquier olor fuerte o agrio es indicativo de que la carne está en un proceso de descomposición. La textura también es importante. La carne de calidad tiene una textura firme al tacto. Sin embargo, cuando la carne es muy blanda o pegajosa, probablemente estemos hablando de que está en mal estado o ha perdido propiedades nutricionales. Y en términos de sabor, ¿qué afecta estas características de la carne de res? El sabor depende de factores de la alimentación de la vaca, su raza, edad del sacrificio y hasta las condiciones de maduración de la carne. En vacas alimentadas con pasto, la carne suele producir un sabor más intenso y natural. Sin embargo, cuando las vacas están en sistemas estabulados, con grandes cantidades de grano, tiende a ser más suave, en algunos casos más marmoleada y un poquito más jugosa, claro. Muy interesante. Ahora, pasando a otro punto, ¿qué sucede con estas características cuando la carne empieza a alterarse? Claro, cuando la carne de res empieza a alterarse, podemos observar cambios perceptibles, vaya, que son bastante claros. El color de la carne, como te lo comentaba, empieza a cambiar de un rojo vivo a tonos marrones, incluso verdosos. Esto nos indica la pérdida de la frescura y posiblemente estemos hablando ya de que la carne está sufriendo por procesos bacterianos e inclusive la descomposición. El olor también se ve involucrado, la carne se vuelve un poquito más fuerte y desagradable. Algunas personas describen a la carne cuando se está descomponiendo como con un olor rancio o ácido. Estos cambios son provocados principalmente por la actividad de bacterias y microorganismos, como ya te lo mencionaba, que se encuentran en la carne. En un ambiente ideal no sucede esto. La carne debe ser almacenada correctamente en una cadena en frío. ¿Y qué hay sobre la textura? La textura de la carne de res en un proceso de alteración cambia significativamente. Pasa de ser firme a volverse un poco más blanda e inclusive puede ponerse viscosa al tacto. Este cambio de textura no solo es desagradable, sino que también indica la pérdida de propiedades nutricionales y de seguridad alimentaria. Puede ser dañino para la salud de los consumidores, por lo cual es esencial almacenar la carne en refrigeración y que ésta se mantenga a temperaturas adecuadas para retrasar los procesos de descomposición. Ahora, pasando a un tema más amplio, ¿podríamos hablar sobre el hábitat natural y el nicho ecológico de las vacas? Sí, claro. El hábitat natural de las vacas, pues, es muy variado, ¿no? Suelen habitar en praderas, pastizales o llanuras. Son animales de pastoreo en estado salvaje, en ambientes controlados.
como las ganaderías extensivas, en donde se alimentan principalmente de pasto. ¿Qué te puedo comentar sobre las vacas? A las vacas les gusta un clima templado. Sin embargo, no es tanto de su agrado los cambios repentinos de clima. Ellas prefieren tener un lugar para resguardarse, inclusive pues siempre tener agua y alimento y un lugar para descansar. Bueno, pues muchas gracias, Fernanda, por toda la información que nos aportaste el día de hoy. Fue un gusto volver a tenerte aquí conmigo. Gracias a ti, Rodrigo.